4 magistrados, incluido usted, han sido recusados por la Presidencia de la República. Si es así, ¿podían ustedes legislar con una medida cautelar sobre el Citrans a pesar de haber sido recusados? Sí, hay una disposición en el Código de Procedimientos sobre este tema que dice que mientras la autoridad competente que resuelve la recusación no ha determinado que esta recusación es valedera y notifica al juez o magistrado que se ha aceptado la recusación y que se le separa del caso, mientras eso no ha sucedido, el juez o magistrado recusado puede continuar emitiendo resoluciones que no sean la sentencia definitiva. Medida cautelar es un tipo de resolución que no es sentencia definitiva y nosotros, esta no es la única vez en que hemos adoptado medida cautelar y ya ve usted, está pendiente una revocatoria. Ya veremos ahí si va a ser la sala propietaria o la sala suplente quien va a resolver la revocatoria, pero hay disposición expresa en el Código de Procedimientos Civiles Mercantiles sobre el tema de adoptar resoluciones que no sean la sentencia, no obstante estar recusado. Mientras en este caso la sala suplente no ha dicho que el motivo de recusación es valedero, es serio y comprobable, le dice el Código, y nos hayan notificado que se acepta la recusación y que somos separados del caso, esta resolución perfectamente podíamos haberla emitido. Ok, y solo para que nos quede claro, ¿quiénes deciden sobre la recusación? ¿Los suplentes de la Sala de lo Constitucional? En el caso de la Sala de lo Constitucional, sí, es la Sala suplente. Ahí hay dos posibilidades. Consideran que el motivo de recusación es serio y comprobable y por tanto nos separan del caso y se quedan conociendo ellos. O dos, consideran que no tiene fundamento el motivo de recusación y por tanto rechazan la recusación y nos devuelven el caso para que nosotros sigamos tramitándolo hasta inclusive la sentencia de fondo. Y en el caso de la revocatoria que ha pedido también la Presidencia, ¿quiénes deciden? En este caso está un poco dudosa la situación y no puedo decirle más que eso. El recurso fue interpuesto en su momento, en el plazo que dice la ley, pero el presidente de la República señala el nombre de los magistrados que quieren que resuelvan la recusación. Un magistrado propietario de la sala y 4 suplentes. Ese tema ya veremos qué se decide por la sala propietaria o por la sala suplente. En la petición de revocatoria, el presidente de la República menciona los nombres, solicitó que fueran ellos quienes decidan sobre la revocatoria. Hay un tema, Moisés, que es universal. El debate de cuán serios, como dice la ley, cuán objetivo, cuán razonable debe ser un motivo de recusación, porque si no existe un riesgo que es real, las partes pueden intentar integrar un tribunal a la medida, separando a alguien, llamando a alguien, para que quede un tribunal, digamos, confiable para las partes en el sentido que creen que van a darle una resolución favorable a sus intereses. Hay un principio que los abogados le llamamos del juez natural. Cuando alguien presenta una demanda o es demandado, ya está determinado el juez que va a conocer de la causa. Y solo cuando se presenta un motivo que de verdad pone en riesgo la imparcialidad, esta recusación es valedera. Incluso la puede advertir el propio juez y él separarse del conocimiento del caso. En esta ocasión es un poco raro, ¿no? Pero así viene el escrito. El presidente no interpone la revocatoria y pide que sea resuelto y dice con nombre y apellido quienes quiere que se la resuelvan. Ya veremos qué dice la sala, ya sea los magistrados propietarios o los magistrados suplentes, sobre esa revocatoria. ¿Ustedes mismos tienen que conocer la petición de revocatoria? No tenemos determinado eso porque... ¿Puede ser corte plena? No. No, tiene que ser constitucional. Desde 2011, y como consecuencia de una sentencia nuestra, fue reformada la Ley Orgánica Judicial. Ya no hay intervención de magistrados de otras salas en temas estrictos de la Sala de lo Constitucional. Queda el tema solo entre la sala propietaria o la suplente, ya no hay ningún tipo de intervención de corte plena, ni conociendo recursos, ni resolviendo sobre recusaciones o abstenciones de algún juez, sino que es la propia sala o la propietaria o la suplente quien resuelve los temas. ¿Hay precedentes sobre una demanda, no sé cómo se llama, una demanda revocatoria, sobre una revocatoria? ¿Ha habido en el pasado? No recuerdo un caso así como este, en que ante sin haber sido separados los magistrados propietarios, ante ellos se interpone el recurso revocatoria, pero se le pide que no sean ellos los que lo resuelvan, sino que la sala suplente. Creo que es primera vez que ese caso sucede. No hay tiempos para lo mismo.
Para resolver, no, para la interposición de recursos sí, pero igual, ¿verdad? Yo creo que este es un tema que se tiene que resolver relativamente rápido, justamente para no dejar en incertidumbre la situación de la medida cautelar, y quizá más aún es importante decidir la recusación para emitir el fallo, porque este tema ya ve usted que tiene 2 años de que está pendiente. Efectivamente, antes de la intervención del ministro no se había acreditado en el proceso cuál era la situación legal del CITRAMS. El demandante vino impugnando unos artículos del reglamento. Cuando se mandó a ir al presidente, el presidente dijo que no era tema del reglamento sino que de la ley. Se mandó a ir a la asamblea, pero nadie, el fiscal intervino, dijo que le parecía que era inconstitucional el otorgamiento de la obra, pero nadie había dado una posición, digamos, clara, en el sentido de que no hay concesión ni hubo licitación hasta que vino a intervenir el ministro. Pero bueno, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Muy bien, hay 2 situaciones que han venido a poner, no sé si pimienta o sal, o agravar más las decisiones que se están tomando y el momento de la decisión de la medida cautelar sobre el CITRAMS. La semana pasada hubo protestas, incluso unas de ellas llegaron hasta los portones de aquí de la Corte Suprema de Justicia, en el que se vio amenazado que lo votaran y que ingresaran las personas que estaban manifestándose al interior de la Corte Suprema de Justicia. Muchos han calificado esto de extremadamente peligroso en un Estado de Derecho cuando son funcionarios del Ejecutivo o incluso políticos de la Asamblea Legislativa los que están haciendo el llamado para manifestaciones de este tipo. ¿Opinión? Efectivamente, el disenso, la discrepancia con fallos de tribunales es lo más normal en una democracia. Pero los funcionarios del Ejecutivo y los diputados en un Estado de Derecho aprenden muy pronto. Es hasta elegante, digamos, para un funcionario del Ejecutivo, incluso el más alto nivel, un presidente de la República, uno lo ve en otros países, que cuando un fallo le es adverso, pues puede mostrar su discrepancia, pero termina diciendo, vamos a cumplirlo. Cuando uno escucha aquí funcionarios del Ejecutivo diciendo que están cansados de cumplir los fallos, cuando ha habido otras posiciones llamando al desacato, a la desobediencia, y cuando hemos visto políticos del partido en el gobierno acompañando a grupos que vienen a manifestarse ya no solo con consignas, sino realizando acciones de violencia física sobre las instalaciones, pues es claramente intolerable. Mire, aquí ha habido resoluciones, Moisés, que han beneficiado al Ejecutivo. No tengo que recordar la vez en que cuando estaba pendiente la definición de la elección presidencial en marzo de 2014, aquí vinieron los candidatos Portillo Cuadra y Quijano y presentaron demandas de amparo, y en ese momento la sala rechazó esa demanda y digamos con eso quedó firme el resultado y ya no se revisó el resultado de la elección presidencial. Una resolución, una sentencia que algunos consideran benefició al Ejecutivo. En diciembre de este año hubo una resolución de la sala que se refería al debate sobre la elección del rector de la UES. La sala rechazó la demanda de la licenciada Glower y el caso quedó firme y entró un rector pues en cuya toma de posesión del cargo llegaron representantes del gobierno. Daba la impresión de que ellos estaban contentos con la resolución. Quiero decirle que hay resoluciones que les son favorables y resoluciones que les son desfavorables, y lo que no se puede aceptar es este tipo de posicionamiento llamando al incumplimiento. Pero para tranquilidad de la ciudadanía, Moisés, he de decirle que a pesar de llamados de desacato de funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo, la Sala tiene las suficientes herramientas legales para hacer cumplir sus fallos. Quiero decir que el que nuestros fallos sean cumplidos no depende de si los funcionarios quieren o no quieren. Afortunadamente, este es un tribunal consolidado que tiene las suficientes herramientas y el país puede estar tranquilo que cada vez que tomemos una decisión, también adoptaremos las medidas que sean necesarias para cumplir nuestros fallos. Llegaremos hasta julio del 2018 esta integración de la sala y puedo asegurarle que para cada fallo que dictemos estarán las medidas pertinentes para que éste sea cumplido. El mismo secretario general del FMLN, Medardo González, los llamó prepotentes e irresponsables y los acusó de estar interviniendo, imponiendo y obstruyendo el trabajo del gobierno.
Lo que pasa es que el Ejecutivo echa a andar su proyecto, pero tiene que hacerlo respetando las reglas del juego, de la democracia, que son las reglas constitucionales y las reglas legales. Mire, el proyecto Citrans yo creo que es un buen proyecto en términos de modernizar el sistema de transporte público. Lo que pasa es que este tipo de adjudicación de obras no pueden ser dedazos. No estoy diciendo que lo sea, no está dictado el fallo y ya tendremos que ver. Pero con los elementos que se han ido recogiendo, viene el ministro de Obras Públicas a decir al tribunal que no hubo concesión. No puede ser esa la vía. Entonces, es el Ejecutivo, son los representantes del partido en el gobierno quienes deben tener claro que su proyecto lo echan a andar. Salgámonos del tema de transporte. Las medidas extraordinarias en materia de seguridad pública. Aquí están viniendo peticiones de habeas corpus, donde los imputados se quejan de que se les están restringiendo sus derechos, se les afecta su salud, no les permite, por ejemplo, el ingreso a personal de salud, y la sala tiene que determinar si eso está comprendido o no está comprendido dentro de los márgenes que tiene una administración penitenciaria, o es un exceso ya y un abuso respecto a los derechos del imputado. El uso de la fuerza por parte de la policía, cuando se dan estos enfrentamientos que terminan personas muertas, supuestos pandilleros que han entrado en enfrentamientos con la policía, y cuando ha habido pronunciamientos de la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera, que un Ejecutivo, que una mayoría de la Asamblea echen a andar su proyecto es legítimo. Lo que no pueden hacer es violentar las reglas legales y menos aún constitucionales que rigen sus actuaciones. Y para vigilar que estas reglas sean cumplidas, estamos los tribunales, entre ellos la Sala de lo Constitucional.